Me diagnosticaron cáncer de mama derecha hace 3 años, me hice biopsia y me salió resultado carcinoma. Cuando me hicieron la biopsia me lastimaron debajo de la axila también. Y se me hizo otra bolita ahí y me duele mucho donde está el tumor, se me lastimó como un círculo y me salió líquido. ¿Qué debo hacer? ¿Cirugía? ¿Qué debo hacer? ¿Me ayudaría? Bueno, primero y principal, para que vos hayas tenido un cáncer de mama del tipo carcinoma, creería creer que es un carcinoma ductal, tuviste que haber vivido un conflicto biológico de separación, donde percibiste que me arrancaban a alguien del pecho, a un integrante del grupo, de la manada, o te querías separar de alguien y no podías, ¿sí? Si es en la mama derecha, en el caso de que vos seas diestra, el conflicto biológico está vinculado directamente con pareja, padre, partner, todo lo que no sea hijo ni madre. La mama representa la conexión con el nido, representa el contacto, representa la protección, representa el alimento, el sustento, la nutrición, ¿está? Y todo lo que vive la mama, la mujer con respecto al nido es interpretado de alguna manera por sus mamas, ¿sí? Porque somos mamíferos y es uno de los órganos más importantes que está siempre al servicio del nido, al servicio del otro. ¿Está? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno vive ese DHS, ese shock biológico inesperado, dramático, agudo y vivido en soledad, en ese instante, ese impacto lo recibimos a nivel de psique, cerebro, órgano, tenemos que entender siempre esa correlación. Y nuestra psique ordena y nuestro cerebro, ¿sí? Estresar un tejido, en este caso el conducto mamario, se va a ulcerar en fase activa para aumentar el calibre de ese conducto para que se pueda abrir, no se congestione la leche en la mama y se pueda drenar automáticamente. ¿Está? Esa fase es asintomática, podés experimentar pérdida de memoria a corto plazo o una leve desconexión o hiposensibilidad en alguna parte de la mama o en el pezón. Y cuando vos resolvés el conflicto, parcial o totalmente, entras en una fase de reparación, ¿sí? Todo tejido que se ulcera en fase activa se va a tener que cicatrizar en fase de reparación, ¿está? ¿Y por qué se va a cicatrizar? Porque ya perdió el sentido biológico, ya no tiene sentido biológico esa adaptación, porque ya saliste de esa situación de estrés, de supervivencia o conflictiva, ¿está? O de esa fase fría. Entonces entras en esa fase de reparación, que es una fase vagotónica, es una fase caliente, pies y manos calientes, es una fase inflamatoria, incómoda, dolorosa. Ahí vas a empezar a sentir que la mama pica, hay comezón, hay escozor, jalones, piquetes. La mama empieza a aumentar de tamaño, se pone roja, se pone caliente, ¿sí? Aumenta su volumen, se inflama mucho. Y luego pasas por una epicrisis y luego de esa epicrisis entras en una fase que es reconstitutiva y es cicatrizante. Y ahí el pezón se puede retraer, se puede invertir el pezón y la mama empieza a reducir el tamaño cada vez más hasta que salís de la fase de reparación. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos una biopsia? Esa biopsia se puede interpretar como un ataque, como una agresión a mi integridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos diseñados para que nos estén introduciendo instrumentos cortopunzantes. Sí o sí, nuestro cuerpo es un sensor y va a responder a ese estímulo. Lo preocupante sería que no responda a un estímulo, ¿sí? Si a vos te pinchás con algo, vas a tener una reacción. ¿Para qué vas a tener esa reacción? Y para correrte de ese lugar donde estás percibiendo la agresión, ¿sí? Es un mecanismo de defensa, ¿está? Entonces, si a una mujer en su mama le aplican una biopsia y lo percibe como un ataque, el cuerpo automáticamente va a tener que responder, va a tener que reaccionar, va a tener que hacer algo frente a ese ataque. Y por lo general aparece un crecimiento en la dermis, que es un tejido
controlado por el cerebelo, que reacciona frente a una situación de ataque, de peligro, de mancillamiento. Entonces, esa dermis, ese corión crece para reforzar ese área porque, por supuesto, que se percibió una amenaza, un peligro, ¿está? Y donde se genera esa perforación en la biopsia, ese tumor puede empezar a supurar, ¿está? Ese crecimiento puede generar que se produzca una especie de úlcera en el tejido y todos los productos o subproductos de la reparación en esa fase sintomática empiezan a drenar por esa úlcera, ¿sí? Y lo que termina complicando las cosas realmente es esa biopsia, ¿sí? Pero bueno, desde la medicina convencional no lo quieren entender, no están dispuestos a incorporar y a integrar la parte de la psique, que nuestra psique es donde se inicia todo realmente y donde se termina todo, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer acá, o por lo menos lo que tenés que hacer vos, es comprender este proceso, es comprender que el cuerpo todo lo que hace, lo hace en términos adaptativos, en términos de supervivencia, y todo tejido que se estresa luego se va a reparar y el cuerpo ya sabe cómo reparar un tejido. Lo mismo pasa cuando te quemas un dedo, manda líquido, un edema a esa zona para reparar la dermis, o te quebras un hueso, el cuerpo ya sabe cómo soldarlo, o te golpeas, tenés un traumatismo, el cuerpo ya sabe cómo inflamar esa zona para repararla, o te cortas la epidermis, el cuerpo ya sabe cómo cicatrizar esa herida, ¿sí? El cuerpo ya tiene en su código biológico qué tiene que hacer frente a una situación determinada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Bueno, primero y principal, no hacer más biopsias, por supuesto. Que vos hayas identificado ese conflicto, que lo hayas resignificado, que lo hayas resuelto, que no estés recayendo en ese conflicto, porque no conozco tu vida y no sé en qué situación estás, y qué recursos y qué herramientas tenés para resolverlo, y que no estés conectada a rieles, que son todos esos estímulos, asociaciones inconscientes, memorias sensoriales o elementos que te conectan a ese DHS, ¿sí? Los rieles son ese registro que hace nuestra psique en ese entorno, en ese ambiente donde sucedió el DHS, ¿sí? Para protegernos de alguna manera de esa situación que vivimos que fue muy traumática. ¿Está? Y también hay que trabajar sobre la percepción. ¿Por qué vos tenés una información donde para ti la separación es algo tan importante en tu vida? ¿Está? Entonces tenés que estar tranquila, tenés que salir de esa situación de miedo de alguna manera, porque el cuerpo ya realiza su propia terapia, ¿sí? Que a veces hay que realizar una intervención, sí, por supuesto, pero acá tenés que comprender que no tenés nada malo y que tenés que acompañar a esta reparación que se complicó de alguna manera con esta biopsia y que tu cuerpo termine de reparar ese tejido, ¿sí? Pero ya te digo, si nosotros recaemos en el conflicto, esa mama se vuelve a ulcerar, resuelvo el conflicto parcialmente, me vuelvo a meter en una fase de reparación, si recaigo, vuelvo a meterme en una fase activa, entonces yo no sé específicamente tu caso, pero bueno, tenés que comprender todo esto, ¿sí? También, por ejemplo, a ver, se puede poner en la mama aceite de ricino, hojas de col, hay diferentes, a ver, medicamentos naturales, ¿sí? Que podemos poner a nivel tópico en la mama que nos van a ayudar a manejar el dolor, a desinflamar un poquito, ¿sí? Pero bueno, lo principal es que vos comprendas todo lo que viviste, cómo lo viviste, cómo interpretó tu biología esa biopsia, ¿sí? Que no vuelvas a biopsiarte, porque si ya para tu biología eso se interpreta como una amenaza o como algo que está dañando tu integridad,